Bueno, profesor Abraham aquí. El día de hoy estaremos hablando un poquito sobre la química y sobre, más específicamente, la materia. Es muy importante conocer este tema porque esto servirá como punto de partida, como abridura de boca, si otros temas más complicados, como son la estructura molecular, los estados de la materia, la distribución molecular, la configuración electrónica, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto a grandes generales es lo que vendríamos a ver el día de hoy, las materias y sus propiedades, básicamente. Y aunque parezca un tema bastante simple, a simple vista, sencillo, es bastante complicado. No, bueno, ni siquiera complicado será la palabra, bastante denso, bastante grande una vez que entramos por completo. Bueno, comenzamos. Como todos sabemos, la materia es bien definida como todo lo que ocupa lugar en el espacio. Es decir, todo en cuanto podamos ver y tocar posee materia. Todo posee materia. Todo, absolutamente todo. Nosotros, los electrodomésticos, las cosas que nos rodean, la puerta, la mesa, el televisor. Todo posee materia. Absolutamente todo posee una materia. Esto es lo que se conoce como física. Como lo físico. No debe confundirse con física, la ciencia. Acá estamos hablando de la propiedad tangible de las cosas, lo físico. Y lo metafísico, que es aquello que no se puede ver ni tocar, pero que existe. Que eso ya sería un problema más complicado, más difícil de estudiar, por la naturalidad metafísica de la cosa. Entonces, hasta ya nos vamos a meter. Aquí vamos a meternos con lo que se puede ver y lo que se puede tocar. Evidentemente, como hay una gran masa de cosas que existen, las propiedades o las cualidades de estas cosas cambian y varían una de frente a la otra. ¿Ok? Y aquí se dividen nuestras propiedades en dos, que son las propiedades generales y las propiedades específicas. Las propiedades generales, comenzando por las más sencillas, son propiedades que poseen todos los objetos que poseen materia. Todos la poseen, que no la posean igual es diferente. ¿Cuáles son? La masa, el tamaño, el peso, la forma, el volumen, la inercia y estas devienen en la porosidad. Pero esa la tocamos más adelante. Evidentemente que estas propiedades generales no son compartidas de cosa a cosa y estas pueden cambiar dependiendo también del estado de la cosa como tal. ¿Cómo así? Pues muy sencillo. Por ejemplo, si hablamos de los metales tienen una masa, un volumen y una forma bastante definidas. En cambio, los gases, por ejemplo, tienen una masa definida, pero no tienen una forma y un volumen bien definido por su naturalidad o por su estado de la materia, que es bien disperso, tiene las moléculas bastante dispersas. Esto hace de que su forma sea bastante moldeable, de que su volumen no sea demasiado, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todas poseen estas cualidades, pero las poseen de manera diferente. Entonces, vamos a pasar con un ejemplo bastante sencillo, que es bien, podemos ver bastante bien cómo funciona esto. Por ejemplo, pongamos el ejemplo de que tenemos, imaginemos que esto es un lingote de oro, por ejemplo. El oro, como todo metal, tiene unas propiedades bastantes específicas. Por ejemplo, ¿qué tiene el oro? El oro, que es un sólido. Entonces, como sólido, tiene una masa, un volumen y una forma bastante definidas, bastante estables, bastante, digamos, fuertes en cuanto a su composición. Bastante estables los sólidos. Sin embargo, no sé, pongamos un líquido como lo es el agua, por ejemplo. Imaginemos que esto es un vasito de agua. El agua, como el líquido, tiene una masa definida, tiene un volumen definido, pero la forma es bastante débil. ¿Por qué? Porque el agua, como es un líquido, no tiene una forma como tal definida. La forma del líquido varía en cuanto al recipiente en el que se encuentra. ¿Cómo así? Sí,
Por ejemplo, imaginemos que tenemos un vaso de agua, ¿ok? Y la forma del agua varía en diferente al tipo de recipiente o el tipo de vaso en el que se encuentre. ¿Qué particulares tiene un vaso? De su forma cilíndrica, que le cabe poca agua. Entonces, la forma adoptará el agua adoptará la forma del vaso. En cambio, si ponemos una piscina olímpica llena de agua, el agua, su forma será completamente diferente. Ya no será en forma cilíndrica, sino que será en forma plana. Si, no sé, ponemos un lago, el agua adopta la forma del lago, la forma del hueco del lago. ¿Entiendes? La forma de los líquidos no está bien definida por su naturaleza o por su distribución molecular, que es bastante dispersa. ¿Ok? No tanto como un gas, pero sí es bastante dispersa, lo cual hace que sea bastante moldeable y que sea poco sólido. ¿Ok? Poco sólido. Y tenemos un ejemplo este, de cómo estas propiedades generales, en cuanto la poseen, todos los objetos la poseen diferente una de otras. Otro ejemplo de esto sería la inercia. Como ustedes saben, la inercia es la capacidad de moverse de las cosas. El cómo tiene inercia un sólido es bastante diferente a cómo lo tiene un líquido. La inercia del agua es bastante grande porque tú sueltas el agua, la derramas y esta comienza a expandirse en todas las direcciones. El oro como es un sólido, no, tú lo dejas ahí y se va a quedar a menos que tú lo muevas, porque es un sólido y tiene bastante masa. Los líquidos o los gases no, los gases los sueltas y estos se irán a expandir en el espacio de manera así que infinita hasta desaparecer. Y los líquidos se comenzarán a expandir sobre las superficies. Otro ejemplo de esto, esta vez pasando a nuestras propiedades específicas. Las propiedades específicas, en contraposición a las propiedades generales, son propiedades que no poseen de todas las cosas. Es decir, son como propiedades especiales que solo poseen cierto tipo de materiales, de materias, o específicamente la posee un solo tipo de materia. Eh, por ejemplo, yéndonos al caso del oro otra vez. Las propiedades físicas del oro son bastante particulares. Por ejemplo, el oro es inoloro, este, es un sólido, pero es bastante blando, brilla. Estas propiedades del oro son bastante difíciles de encontrar en otro tipo de materia. Por ejemplo, no sé, comparémoslos con otro metal, por ejemplo. No sé, con el hierro, por ejemplo. Vamos a dibujar aquí. Supongamos que este cuadradito es hierro. El hierro, como también es un sólido, tiene una masa, un volumen y una forma definidas al igual que el oro, que también es un sólido. Entonces, ¿en qué se diferencian? En sus propiedades particulares. Por ejemplo, el punto de ebullición del oro es de 2856 grados centígrados. Su peso atómico es de 79, si mal no estoy. No, 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 este es su número atómico. O sea, está bastante bajo para ser del oro. No, este es su número atómico. Su peso atómico es de 197. Aparte de las cualidades que dije, que si no el oro no, brilla bastante, es un metal que es bastante moldeable, por eso es que hacemos cadenas de oro con bastante facilidad, porque el oro se moldea bastante sencillo. Pero por otra parte, las propiedades físicas del hierro varían. Por eso es que el hierro es más común y más barato. Y es a comparación del oro. Por ejemplo, el punto de ebullición del hierro es de 3000 grados centígrados. Vemos que el oro es más bajito, lo cual hace más sencillo, más fácil de moldear. Tiene una densidad de 7,7.
gramos. Entonces vemos de que a pesar de que los dos son lo mismo, son un metal y son un sólido, sus propiedades específicas, sus propiedades físicas, intensivas, químicas, organolépticas, hacen que sean lo suficientemente diferentes como que para a pesar de que son parte de la misma categoría de metal y sólido, tengan una percepción completamente diferente el uno del otro. Porque claro, el hierro es común, se utiliza en bastantes cosas. El oro no, el oro va a tener propiedades especiales y propiedades que nosotros consideramos únicas, como por ejemplo ese brillo, esa vareza, hace que le demos un cierto valor y sea más alto que el del hierro. Por eso es que unas cosas son... Por eso es que estos metales, estos minerales, son bastante diferentes uno del otro. Por ejemplo, el lapislázuli. El lapislázuli es este mineral que es completamente azul, que ese cierto brillo hace de que obviamente no sea tan, no tenga propiedades particulares tan únicas como por ejemplo un diamante, pero sus particularidades únicas que serán ese color azulado, ese, esa capacidad de brillar casi que en la oscuridad gracias a su color tan característico, hacen que también sea considerado un metal precioso. Entonces vemos que a pesar de que los objetos pueden compartir particulares generales, sus particulares específicas son completamente diferentes una de las otras. Entonces, pasando a lo que serían nuestros dos tipos de propiedades, que serían las intrínsecas y las extrínsecas, tenemos una distinción una de las otras. ¿Cuál es la diferencia? Las propiedades intrínsecas no son modificables, no se pueden modificar. Las propiedades extrínsecas sí son modificables y además de eso, esta no varía en la cantidad de muestra y esta sí varía en la cantidad de muestra que utilice para el estudio. ¿Cómo así? Ahí veremos más adelante. Sabemos que las propiedades intrínsecas no varían en la cantidad de muestra, como pueden ser el punto de ebullición, el punto de fusión, la densidad, la solubilidad, el color, el olor, el sabor, no varían. Y las propiedades extrínsecas sí varían en cuanto a la cantidad de muestra de estudio, como son el peso, la longitud, el volumen. Y por esta razón también se conocen como propiedades extensivas, básicamente. Bueno, pero ¿cómo así de que no varían en la cantidad de muestra? Pues sí, tengo un pequeño ejemplo. Pues, por ejemplo, imaginamos que estamos estudiando la madera, ¿ok? Vamos que este cuadrito es madera, cualquier tipo de madera. Pongámosle la M de madera. La madera tiene unas propiedades particulares bastante especiales, como son el olor, el color de la madera, la densidad de la madera. Todas estas propiedades de la madera las tienen todas las maderas, aunque sean de maneras diferentes, las tienen de una manera o de otra. Pero sin embargo, estas no varían en cuanto a la cantidad o el volumen o la longitud de la madera. ¿Cómo así? Pues sí, imaginemos que estamos estudiando un pedacito de madera y también estamos estudiando una puerta de madera. Son madera, pero están en formas o en prestaciones bastante diferentes una de la otra. Sin embargo, por muy diferentes que sean en tamaño, en volumen, las dos siguen teniendo las mismas propiedades. Es decir, no importa si tenemos un milímetro, no sé, 5 centímetros de madera, las propiedades de la madera, las propiedades particulares como lo son las propiedades químicas, físicas, organolépticas de la madera, van a seguir estando dependiendo o independientemente, mejor dicho, si estudiamos este pedacito de madera que una puerta entera de madera, ¿ok? Las propiedades no se van a quitar, no se van a eliminar mágicamente. Las propiedades de la madera son las que son, independientemente si la forma de la madera, el volumen, lo que sea. Otro ejemplo, si nosotros estudiamos, no sé, un pedacito de madera de un árbol y estudiamos un árbol entero, sin importar que el árbol sea un pequeñito y el árbol mida, no sé, 30 metros de largo,
las propiedades de la madera van a seguir siendo las mismas, porque no van a desaparecer, porque son intrínsecas de la madera, son propias de la madera, sin importar la presentación, van a estar ahí. ¿Ok? Esto es muy diferente a las propiedades extrínsecas. Porque, por ejemplo, no sé, estudiamos, eh, estamos estudiando, no sé, el aceite, por ejemplo. El aceite sí se ve afectado por el volumen, la longitud y el peso por sus cualidades, ¿no? Aquí en este caso, volviendo al ejemplo de la madera, vemos las propiedades extrínsecas y las intrínsecas. Las intrínsecas son las que posee la madera en sí y las extrínsecas son la forma de la madera, si es un pedacito de madera grande o pequeño, si ocupa mucho volumen, ocupa poquito volumen o la inercia que tiene, porque no es lo mismo mover una puerta de madera que un pedacito de madera de 5 centímetros, ¿ok? O sea, se entiende la diferencia entre estas dos. ¿Mm? Que estas propiedades las posee el objeto independientemente de su forma y de cómo nosotros lo veamos o lo estudiemos. Y las propiedades intrínsecas están afectadas por la forma que tenga el objeto de estudio, básicamente. Es bastante sencillo encontrar la distinción entre una u otra. Y bueno, viéndolas a profundidad, estas son el punto de ebullición, el punto de fusión, la densidad y la solubilidad. El punto de ebullición es la temperatura para pasar un líquido a un gaseoso. Un ejemplo bastante sencillo de esto es el que se ve comúnmente en todas las casas al momento de cocinar cuando ponen a hervir agua, que el punto de ebullición del agua es de 100 grados centígrados. Después de 100 grados centígrados, el agua comienza a consumirse y comienza a botar este humo, ¿no? Que vemos, que este gas que vemos que salen de las ollas de presión, ese es el agua en estado gaseoso, ¿vale? Alcanzó su punto de ebullición, está alcanzando de estado, ya no es un líquido, ahora pasa a ser un gas y sus propiedades cambian. Evidentemente, el gas es bastante ligero, casi que intangible, porque el agua la podemos ver en las manos y tenerla más o menos, aunque sea en poquita cantidad, tenerla en las manos. El gas no, el gas se nos escapa. Ese será el punto de ebullición. El punto de fusión es la temperatura requerida para pasar un sólido a un líquido. Esto se ve bastante a la hora de nosotros soldar. Si vemos cómo soldan dos piezas metálicas, vemos que el sólido es derretido momentáneamente para que pase el líquido, para que las dos piezas se unan y después posteriormente vuelva a ser un sólido. Vuelve a tener esas propiedades que tiene un sólido de la masa, el volumen y la forma definida. Pero por un segundo, mientras que es soldado, es un líquido. ¿Por qué pasamos al líquido? Porque los líquidos se mezclan mejor entre sí. Por eso. Porque es casi imposible mezclar dos sólidos solo a, a fuerza bruta, ¿no? Es bastante complicado. Sin embargo, los sólidos, no, los sólidos se mezclan bastante fáciles. Por eso que vemos que cuando sueldan, siempre el metal parece como derretirse por un segundo. La densidad, la relación entre masa de una sustancia y el volumen que ocupa. Un ejemplo de esto es, no sé, el agua y el aceite. ¿Okay? El agua y el aceite tienen una densidad bastante diferente por la relación masa-volumen. Aunque ambas tienen masa y volumen definida, este, la masa y el volumen del aceite es mayor. Es por eso que no se mezclan y si nosotros asentimos el agua con las manos, el agua es bastante ligera, es por eso que podemos nadar por el agua fácilmente. En cambio, el aceite no, el aceite al tener mayor densidad es bastante más difícil. Entonces se siente como más pegajoso, más pesado. Mover la mano en aceite no es tan fácil como mover la mano en agua, es por eso por la densidad. Un ejemplo más extremo de esto es comparar el agua con la brea. La brea es un líquido que actúa como sólido porque es demasiado denso, es demasiado denso. Por eso es que hacen cafeteras con brea y todo eso. Porque es un líquido supremamente denso que cuando se seca es un completo sólido. ¿Vale? Y nadar en brea es imposible aunque sea un líquido porque su relación masa-volumen es tan grande
que parece que parece una jaula, es demasiado denso, casi que inescapable de eso. Bueno, la solubilidad es la capacidad de una sustancia de disolverse en otra. Bastante sencillo, el agua es un soluble natural, es un solvente natural, el agua se mezcla con lo que sea. Tú al agua le echas, no sé, a un litro de agua le echas un poquito de, no sé, no sé, por ejemplo, a la hora de preparar una bebida, no sé, una bebida en polvo, le echas un poquito de bebida en polvo al agua. El agua enseguida adquiere el color, cambia su distribución molecular. O sea, el agua es bastante moldeable en ese sentido. Es por eso que todo lo mezclamos con agua. O sea, hay muchos medios que se mezclan con agua. eh, las bebidas se mezclan con el agua porque el agua tiene esa capacidad de disolverse en otra sustancia o de mezclarse con la sustancia bastante sencillo. Bueno, pasando a nuestras propiedades extrínsecas, que son el peso, la longitud, el volumen y la inercia. El peso es la medida de fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre una cantidad de masa. Sencillo, a mayor cantidad de masa, mayor peso. ¿Por qué? Porque la Tierra ejerce más fuerza sobre ese objeto, mientras mayor masa, más atrae el objeto a la Tierra. Es por eso que los objetos grandes son tan pesados, porque tenían mayor masa, la fuerza ejerce mayor fuerza sobre ellos, mayor fuerza de atracción, y es por eso que es bastante difícil mover objetos pesados, ¿okay? Porque la Tierra tira de ellos, por así decirlo, hacia abajo más fuerte. La longitud es la magnitud física que permite determinar el tamaño de un objeto físico, por ejemplo, la distancia entre los puntos extremos de dicho objeto. Básicamente, qué tan largo es un objeto teniendo en cuenta sus dos puntas. Por ejemplo, bastante sencillo, si tenemos un árbol cortado, para saber la longitud del árbol medimos la distancia de esta punta a esta punta. Y ahí teníamos la longitud del árbol, que no sé, puede ser, no sé, 30 metros de una punta a otra punta. Esa es la longitud. Bastante sencillo. Creo que todo el mundo lo conocemos. Volumen es la medida de espacio que ocupa determinada cantidad de masa. No es lo mismo longitud que volumen. Longitud es qué tan largo es, volumen es qué tanto espacio ocupa. ¿Ok? Qué tan grande es, no qué tan largo es, qué tan grande es. Entre más grande una cosa, más volumen ocupa, mayor es su volumen. ¿Okay? Más espacio ocupa, mayor es el volumen. Y la inercia es la propiedad que tiene determinada cantidad de masa de permanecer en un estado de mínima energía. ¿Cómo así? Es la capacidad de las cosas de quedarse quietas. El ejemplo que le di ahorita, un sólido, imaginemos que no sé, un cuadrado de metal. El cuadrado de metal, al menos que tú ejerzas una fuerza sobre ello, sobre ella no se va a mover, ¿ya? Porque es un sólido, porque tiene una masa, un volumen y un peso bastante definidos. Otro ejemplo de todo lo contrario sería, no sé, si nosotros tenemos una hoja de árbol y su capacidad de inercia es bastante bajita, porque cualquier cosa la va a mover, el viento, no sé, cualquier cosa mueve una hojita. La mínima cantidad de tu fuerza que le pongas encima la va a mover. Eso es la capacidad de inercia, la capacidad de estar quietos. Y bueno, una última cosa por explicar sería la porosidad de las cosas. ¿Qué es la porosidad de las cosas? Se puede definir como la sensación al tacto de las cosas. ¿Cómo así que la sensación al tacto? Sí, por ejemplo, los poros de la piel, esos micro huecos que nosotros vemos, los tienen todos los objetos en cuanto existen, porque los objetos perfectos no existen. Un ejemplo de esto, la pared. La pared es rugosa porque tiene unos poros bastante definidos. Otro ejemplo de porosidad, la tela de seda. La tela de seda es bastante suave al tacto, parece casi perfecta, casi lisa. Pero si nosotros vemos, haciendo un zoom a las cosas, vemos que tiene unos micro huequitos que deja la tela. Esto se ve más comúnmente, por ejemplo, nosotros tomamos una cámara de teléfono y tomamos una tela de jean o un jean. Tomamos una foto con un zoom bastante grande, vemos los hilos
de la tela y cómo estos hilos van dejando unos huequitos que son sus poros. Aunque la superficie parezca aparentemente lisa, no, es porosa. Todo es poroso. Nosotros somos porosos, las paredes son porosas, todo tiene porosidad, ¿vale? ¿Por qué? Porque no hay superficies perfectas. No hay superficies perfectas. Sino que unas tienen los poros mayormente definidos y por eso que se ven a simple vista y otros no. Y otros parecen que no están ahí porque no los sentimos mucho, pero ahí están, ¿vale? Y bueno, eso será la clase de hoy sobre la materia. Vemos que es un tema bastante, digamos que simple o sencillito, no tiene mucha profundidad. No es bastante difícil de comprender a que es un tema que hay que tener bastante cosas en consideración, como son la masa, el tamaño, las propiedades intrínsecas y extrínsecas. Aquí tener bastante cosas en consideración, pero no es muy complicado la terminología una de otra. Esto, esta clase sirve como abridura de boca para la estructura atómica, la distribución molecular, los estados de la materia y todas esas cosas que más adelante vendrán. Los isotopos, las moléculas, configuración electrónica, números cuánticos, tabla periódica, todo eso. Lo veremos partiendo si tenemos estas consideraciones en cuenta. Si tenemos esto claro, lo demás lo podremos tener claro. Y bueno, esa sería la clase de hoy.